Bien, entonces avanzamos con otros presupuestos, lo que llamamos el presupuesto sociológico. Así como vimos que se define la naturaleza humana por estos elementos de la inteligencia y voluntad, también hay otro aspecto que define la naturaleza humana, que es su sociabilidad. El ser humano es un ser social por naturaleza. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos que ir un poquito más allá de lo que es el sentido común, de la experiencia verificable de que el ser humano, de que el hombre a lo largo de su historia vive con otros. Es algo más que eso. No es simplemente vida conjunta, sino reconocer que forma parte de la naturaleza del hombre y por lo tanto de su fin existencial, de su propio camino de perfección, el vivir con otros. Esto significa, y es importante destacarlo, que el mayor perfeccionamiento del ser humano, el mejor logro de su fin, es necesariamente con otros. Una parte importante del bien humano al que aspira la conducta humana, que puede conocer la razón, necesariamente significa el bien de otro. Entonces, fíjense, por eso, considerándolo así, como a la sociabilidad, como formando parte de la naturaleza humana, fíjense qué distinta explicación podemos hacer de la sociedad. Cuando yo pregunto, ¿qué es la sociedad? La respuesta típica es un conjunto de personas, es decir, un conjunto de individuos. Y en realidad, si uno lo mira verdaderamente a cómo es, tendría que decir necesariamente que en realidad la sociedad es un conjunto de familias, porque el ámbito donde se desarrolla la vida humana en general, en todas las culturas, y esto es lo habitual, es que sea en familias. El tránsito de la adultez es pasar generalmente de una familia hacia otra. Entonces, en la sociedad no vemos un conjunto de individuos, vemos un conjunto de familias, y esto expresa esto de la sociabilidad como un elemento que forma parte de la naturaleza humana. Y a partir de esta idea podemos también elaborar como dos suertes de conclusiones. Si el hombre por naturaleza está llamado a la vida con otros, necesariamente esa vida con otros debe ser organizada. Tiene que, el ámbito propio de vida con otros es un ámbito de organización. Entonces, no puede pensarse la vida del ser humano sin un orden. Y ese orden justamente lo da el ordenamiento jurídico. O sea, forma parte de la naturaleza humana vivir bajo un orden jurídico. Entonces, la explicación del orden jurídico no es por la existencia de una autoridad, sino que forma parte de una necesidad que surge propiamente de la naturaleza humana. Por eso, como ver un poco más adelante, una consecuencia de esto es una obligación moral del ser humano de respetar ese ordenamiento jurídico que es el que permite la vida con otros, porque forma parte del bien verdadero que su propia conducta, que la inteligencia puede reconocer como bien verdadero, el vivir con otros y por lo tanto vivir bajo un cierto orden. Y otras conclusiones que podemos sacar de aceptar esta idea de la sociabilidad como un elemento que hace la naturaleza humana es una especie de cuestionamiento o crítica a estas teorías que buscan explicar la sociedad a partir de la idea de un contrato social o del pacto social. ¿Y por qué decimos cuestionar estas ideas? Porque parten de una premisa que es algo así como que el hombre se encuentra ante la desgracia, el infortunio, el inconveniente de encontrarse con otros que lo limitan. Entonces, como lo limitan, de algún modo se tiene que poner de acuerdo para que los dos puedan vivir, para que el conjunto pueda vivir sin, entre comillas, estorbarse tanto. Y claramente esto es
esto podemos decir que es contrario a reconocer la sociabilidad como un elemento de la naturaleza humana. Explicar la sociedad como una suerte de contrato social que hacen los hombres que en un estado de naturaleza están solos. ¿Insisto? Eso no es la sociabilidad como un elemento que hace a su naturaleza. Y visto esto, la naturaleza humana, explicamos sus elementos de inteligencia, voluntad libre y sociabilidad, tenemos el último presupuesto, lo que llamamos el presupuesto cultural. ¿Cómo se da esta vida o este desarrollo de la naturaleza humana? Se da en un devenir histórico. Por un lado tenemos lo permanente, estos elementos que hacen la naturaleza humana, son elementos universales que comparten todas las personas en cuanto a seres humanos, y tenemos lo cambiante, que esa naturaleza se desarrolla en un devenir histórico que es cambiante. Conocemos la historia de la humanidad, las distintas civilizaciones, distintos desarrollos, los progresos y retrocesos que esa historia ha incluido, y es en esa historia, en esos sucesos cambiantes, en esa contingencia, en esa variabilidad, en ese devenir histórico, es que se desarrolla una naturaleza humana que no cambia. Entonces tenemos los dos elementos universales que hacen la naturaleza humana, y por otro lado un devenir histórico. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Ese devenir histórico obliga a una construcción permanente de soluciones por parte del hombre para el desarrollo de su vida. Cada momento histórico significa una construcción permanente del ámbito en el que se va a desarrollar su propia vida. A eso le llamamos cultura. Entonces, todo lo creado por el hombre, todo lo puesto por el hombre forma parte de ese ambiente cultural en donde se desarrolla su naturaleza, en donde el hombre desarrolla su obrar tendiente a la perfección en base a los elementos que hacen a los elementos esenciales de su ser. Entonces, ¿cuáles son estas respuestas culturales? Y ya todos lo conocemos. El idioma, la organización social, las propias invenciones materiales para poder desarrollar, desde las más simples, los cubiertos y utensilios de cocina, hasta hoy, podemos decir, los desarrollos tecnológicos más importantes que facilitan o permiten el desarrollo de la vida. Entonces, una consecuencia de esta idea de ese devenir histórico y cambiante de una naturaleza humana que presenta elementos universales y permanentes, insisto, inteligencia, voluntad libre y sociabilidad, con esta idea de que la inteligencia con su objeto propio de conocer la verdad de la realidad, la voluntad con este objeto propio de guiar la conducta hacia el bien que la inteligencia le ha mostrado como verdadero, y este devenir cultural que son las respuestas o las construcciones que el hombre hace en su propio ámbito para ese desarrollo de la naturaleza humana, podemos concluir también que la construcción cultural no es algo neutra. No toda construcción cultural, por ser tal, por ser una manifestación de la cultura, implica por sí solo que es un bien verdadero que guía adecuadamente la conducta. Vamos a poner ejemplos actuales. La violencia de género es una respuesta cultural, claramente una respuesta cultural actual. Es una respuesta cultural que podemos valorar como positiva o como negativa, y claramente como negativa, porque afecta a bienes humanos verdaderos, integridad física, libertad, o todos esos aspectos que afecta la violencia de género. Entonces, como eso, toda respuesta cultural puede ser vista, puede ser analizada, puede ser valorada en función de si responde o no responde a un bien verdadero que la inteligencia puede conocer como vinculado a la naturaleza humana. Insisto, este es un concepto especial que hay que entenderlo bien, porque también se da la tendencia actual
de que la cultura en general no puede ser, entre comillas, criticada. Toda expresión cultural debe ser respetada como tal, cuando en realidad podemos juzgarla o podemos valorarla si es compatible, es adecuada como una respuesta al bien verdadero. Y vistos estos presupuestos, ahora sí podemos entrar a los conceptos más centrales que hacen al naturalismo de la Escuela de Derecho Natural, que son los conceptos de ley natural y derecho natural. Entonces, ¿qué es la ley natural? En base a todo lo que hemos visto como presupuesto, podemos decir que la ley natural es el obrar humano sujeto de razón. Es todas aquellas guías de conducta, todas las medidas de conducta, las reglas del obrar humano que son adecuadas a su ser por naturaleza, a la naturaleza humana, y que la razón puede conocer como tales. ¿Y cómo los conoce? Y ahí tenemos que ver cómo funciona la inteligencia en esto. Así como la inteligencia, dijimos, puede conocer la verdad y el bien verdadero, es decir, puede conocer estas guías o estas medidas de la conducta humana. Y esto hay que conocer o distinguir en la inteligencia como dos modos de conocer, lo que se llama la inteligencia o la razón especulativa y la razón práctica. La razón especulativa es la que nos permite conocer los elementos que definen la esencia de cada ser. ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos del árbol o de la flor? Y un aspecto también del funcionamiento de la inteligencia o la razón, esto que se llama la razón práctica, es decir, de qué modo conoce el bien humano, el bien que guía la conducta. Y es algo distinto a la razón especulativa, que conoce solamente los elementos esenciales. La razón práctica se mueve a partir de un primer principio que conoce, podríamos decir, por una suerte de intuición, una verdad que se le manifiesta como tal sin necesidad de mayor demostración. Este primer principio es el que movemos nuestra conducta buscando un bien y evitando un mal. Este primer principio de actuación humana, buscar el bien y evitar el mal, es un principio que se nos presenta como intuitivamente verdadero y que necesita mayor demostración. Nuestra conducta realmente se guía por así. Ya vimos que puede haber inconvenientes para conocer cuál es el bien verdadero, pero no hay dudas que nos movemos buscando el bien y evitando un mal. Si conocemos que determinado hecho nos provoca un mal, lo evitamos. Si conocemos que determinada situación o determinado resultado nos provoca un provecho, un bien, evidentemente lo vamos a seguir. Entonces tengamos en cuenta este principio, porque esto va a justificar en realidad todas las derivaciones que podamos hacer. Mientras más conozcamos lo que lleva al bien humano, más vamos a poder completar cuál es ese bien que debemos seguir y cuál es ese mal que debemos evitar. Vamos con otro ejemplo. Así como se conoció a partir de los años 50 y hoy mucho más todos los males que provoca, por ejemplo, el cigarrillo, está claro que ese obrar el bien y evitar el mal, hoy por hoy significaría, como un obrar sujeto de razón, evitar el fumar como quien evita un mal. Y así cada cosa, si yo conozco que, por ejemplo, este fruto o esta planta, este hongo, es dañino para la salud, voy a evitar una ley natural. La derivación de la ley natural de obrar el bien y evitar el mal va a ser evitar comer ese hongo. A este podemos llamar que es la ley natural, el obrar humano sujeto a la razón práctica, a ese buscar el bien y evitar el mal. A continuación vamos a ver qué implicancias tiene esto en la determinación de lo que es el derecho natural.